Hermanos, Jesús dijo algo que nadie toma en serio, y es que no juremos en ninguna circunstancia. Y el problema no es lo que dijo Jesús, sino lo común y lo habitual que se ha convertido en nuestra cultura jurar, ya sea por Dios, ya sea por nuestros familiares, ya sea por nosotros mismos. Y cuando ves la vida espiritualmente, Dios te empieza a mostrar el porqué de estas cosas. Y esto es lo que quiero ver hoy. ¿Por qué Jesús nos ha dicho que no juremos en ninguna circunstancia? Y es que yo cuando conocí a Jesús y leí este versículo, que fue de los primeros que debí leer porque está en el primer evangelio, en el capítulo 5, yo dejé de jurar porque entiendo que si Dios me lo ha dicho, voy a hacerle caso, pero no entendía el por qué. Y el problema de hacer algo cuando no entiendes por qué lo estás haciendo es que no tienes esa convicción y entonces no va a durar en el tiempo. En cualquier momento puedes hacerlo y estar cayendo en una trampa que Satanás ha puesto. Y esto es importante. No solo no tenemos que hacerlo, sino que Jesús dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Cuando sea que sí, decid sí. Cuando sea que no, decid no. No vayáis más allá. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Ya no es solo, no, evitad esto, sino si hacéis esto, estáis trabajando para el reino de Satanás, para el reino de la oscuridad. Entonces, si lo miras con unos ojos carnales, puede parecer una tontería, pero Jesús está diciendo que del mal procede. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios no pone normas porque sí. En Marcos 2:27, Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo, el sábado, era uno de los mandamientos más importantes para los judíos y que se tomaban más en serio. Y aquí Jesús lo que nos está diciendo es que el día de reposo no ha sido creado para que el hombre lo cumpla, sino que ha sido creado para que sirva al hombre. Y esto lo que nos quiere decir es que cuando Dios pone una ley, no lo hace para que nosotros la cumplamos, sino lo hace como poniendo unos límites para nuestro propio bien. Cuando Dios pone leyes, lo que está haciendo es protegernos, lo que está haciendo es precisamente hacer que nuestra vida sea más fácil. Porque hay muchas cosas, como esto de los juramentos, que nosotros no podemos entender con nuestra mente carnal, pero que espiritualmente son peligrosas, y si hacemos caso a Dios no vamos a correr ese peligro, en cambio si no le hacemos caso vamos a sufrir las consecuencias. Y el problema es que muchas veces estaremos sufriendo las consecuencias de cosas que ni siquiera entendemos por qué. Y esto es una perspectiva que cambió mucho mi relación con Dios, el hecho de entender que la ley y su palabra, las cosas que ponía aquí y los mandamientos que Él nos ha dado, no eran para que yo sirviera a esos mandamientos, sino para que esos mandamientos me sirvieran a mí a vivir una vida más cerca de Dios y a vivir una vida más plena, caminando en la identidad que Dios me ha dado. Y lo que muchos cristianos no entienden es que nuestras palabras no las vemos y nos creemos que las palabras se las lleva el viento, pero nuestras palabras tienen mucho peso. Todo aquello que decimos está creando nuestra realidad y está en algún modo profetizando. Cada vez que yo hablo, estoy profetizando y estoy enviando esa energía y esas palabras a trabajar por mí. Y tanto es así que en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Yo puedo con mi lengua bendecir mi vida y bendecir a los demás, o puedo con mi lengua maldecir mi vida y maldecir a los demás. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que nuestras palabras tienen mucho peso y son muy importantes. Entonces, un juramento es un contrato en el espíritu. De alguna forma, con nuestras palabras estamos firmando y poniéndonos de acuerdo con eso que estamos diciendo. Y es que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo estoy jurando algo, no solo lo estoy diciendo con mis labios, sino que estoy poniéndome de acuerdo con ello en mi corazón. Y eso es lo que le da el peso y eso es lo que le da la validez espiritual a ese contrato que estamos formando. Y el problema es que esos contratos que hacemos con nuestra palabra, esos juramentos, quedan sellados y quedan sellados para siempre espiritualmente. Yo no tengo ese contrato firmado, pero como lo he dicho y me he puesto de acuerdo en mi corazón, eso ha quedado marcado y eso ha quedado espiritualmente grabado. Y en el momento en el que yo rompo ese contrato, el reino de la oscuridad tiene acceso a mi vida. Si yo firmo un contrato de una hipoteca de que voy a pagar 500 euros al mes durante 35 años, este contrato que yo he firmado, si lo rompo, el banco tiene derecho a embargarme. ¿Por qué? Porque yo me he puesto de acuerdo, porque yo lo he firmado y como yo lo he firmado, eso es un acceso legal que el banco tiene a mí a luego quitarme todo mi dinero en caso de que yo no esté pagando. Y es que así funcionan los contratos en el mundo natural. Si tú firmas algo y no lo cumples, hay unas repercusiones y espiritualmente funciona exactamente de la misma forma.
Incluso podemos verlo cuando alguien nos dice, no, no me lo creo, júramelo, júramelo, júramelo por tu madre, júramelo por esto, júramelo por lo otro. Ya implícitamente dentro de nosotros sabemos que un juramento tiene un peso. Lo que pasa es que no lo entendemos y cuando no entiendes algo tiendes a abusarlo. Y hay personas, como yo era antes, que íbamos jurando cualquier cosa como si no tuviera importancia. Y esto incluye cuando tú le juras a tu expareja que vas a estar con ella toda la vida, cuando tú juras que vas a hacer algo y luego decides no hacerlo. Y es que el problema de estos juramentos es que nosotros podemos olvidarnos, creemos que las palabras se las lleva el viento, pero en el espíritu queda un recuerdo y queda grabado. Y es en el momento en el que lo incumplimos que Satanás tiene acceso a nuestra vida. Es por eso que yo en una temporada de mi vida tuve que estar arrepintiéndome de todos los contratos que había hecho, de todos los juramentos que había ido haciendo, diciéndole a las personas, yo soy tuyo, o yo voy a vivir para ti, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y son cosas que luego no he hecho, y esos son accesos legales que tiene Satanás en mi vida. Pero esto funciona tanto individualmente como en un país entero. Por ejemplo, en Haití hicieron un ritual de vudú para conseguir la independencia de Francia. Y lucharon contra los franceses, que eran mucho más poderosos, pero ganaron. Pero, ¿qué pasa? Que ese país ha quedado atado a ese contrato y ahora mirad cómo está ese país y todas las calamidades que viven y toda la brujería que hay y cómo está ese lugar, ¿no? Y es que es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, el contrato no es solo yo personalmente, sino también como sociedad, también como país podemos generar estos contratos. El ejemplo bíblico que más me gusta y que más me permitió entender esto, porque justo cuando Dios me estaba llevando a través de este proceso de renunciar y de arrepentirme de esos juramentos que había hecho, Dios me mostró esta historia en la Biblia. Fijaos lo que dice, esto es 2 Samuel 21 en la época del rey David. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David preguntó a Dios y Dios le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Los hijos de Judá, no, Judá no, eso es lo que estamos hablando, los hijos de Judá. Entonces, David se da cuenta que está viendo hambre, le pregunta a Dios y le dice es por los gabaonitas. Y es que resulta que cuando Israel estaba entrando en la tierra prometida, hubo unos que se hicieron pasar por gente de muy lejos, hicieron un pacto y un juramento con Israel de que ese pueblo lo iban a dejar vivir. Porque el pueblo de Israel estaba destruyendo a todos, estaban cargándose a todos y estaban conquistando la tierra prometida. Y ellos vivían en esa zona, no querían morir, fueron ahí y hicieron ese juramento. Entonces, los gabaonitas vivieron durante 400 años en la tierra de Israel llevándose bien con los judíos. Pero 400 años después llegó el primer rey de Israel, que era Saúl, y decidió cargárselos. Y empezó a matar a los gabaonitas. En el momento en el que Saúl rompió ese pacto, se generó un acceso legal y hubo unas consecuencias. Entonces el pueblo de Israel por 3 años consecutivos tuvo falta de cultivos, hubo hambruna. Y cuando David le preguntó a Dios, Dios le dijo, es por causa de que se han matado a los gabaonitas cuando teníais un juramento con ellos. Entonces, este juramento que se hizo 400 años antes y que en ese momento se rompió, luego 50 años después tuvo sus consecuencias. Y eso es lo que nos sucede muchas veces. Y claro, si no estamos cerca del Espíritu Santo para que nos lo diga y nos revele, vale, en ese momento hiciste este pacto, hiciste este juramento, tuviste estos acuerdos en tu corazón y si no te arrepientes y no los cancelas y no pones la sangre de Jesús, no va a servir de nada. Y la forma de solucionar este problema que tenían espiritualmente fue derramando la sangre de la casa de Saúl. Es decir, hubo un juramento, hubo un contrato roto y ese contrato roto se sanó como con la sangre. De la misma forma que nosotros hemos roto nuestro contrato con Dios y nosotros hemos roto nuestro contrato con muchas personas en juramentos y lo que tenemos que hacer es aplicar la sangre de Jesús, que es el pago, es lo que nos ha limpiado y lo que ha hecho que todo eso deje de tener peso y todos esos juramentos dejen de existir. Así que cuando nos damos cuenta que hay algún juramento en nuestra vida o que hay algún acceso legal por culpa de estos juramentos que no nos hemos arrepentido, lo primero que tenemos que hacer es confesar, confieso que he jurado esto, segundo, me arrepiento, cambio mi corazón, ya no estoy de acuerdo con ese juramento, tercero, renuncio a todo lo que ese juramento pueda haberme dado o pueda darme en el futuro. Y por último, le pido al Espíritu Santo que llene ese lugar y que la sangre de Jesús me cubra. Y de esa forma es como podemos cancelar los juramentos y volver a estar, digamos, a buenas y poder dejar eso solucionado. Igual que si yo no quiero cumplir mi contrato, pago la cláusula y me salgo de ese contrato.
Hay un pago, tiene que haber un pago, tiene que haber una cláusula, y esa cláusula en nuestro caso tenemos la suerte de que es la sangre de Jesús. Así que hermanos, tenemos que llevar cuidado con qué juramos y también tenemos que ir arrepintiéndonos de lo que hayamos hecho en el pasado en caso de que hayamos vivido de esa forma como he hecho yo. Y poco a poco es como vamos cerrando todos los flecos y vamos entendiendo espiritualmente cómo funciona este mundo que Dios nos ha dado y podemos aprender a caminar en él. Quiero orar con vosotros para que si hay alguna persona que tiene algún juramento o algún contrato que se haya roto, podamos aplicar la sangre de Jesús por encima de ellos. Padre, te doy gracias porque con la sangre de Jesús somos limpios de todas esas consecuencias y de todo eso que nosotros mismos nos hemos puesto encima. Te pido, Espíritu Santo, que toques a las personas que están escuchando mi voz ahora mismo, que toques sus corazones. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido que les muestres cualquier juramento del que tengan que arrepentirse. Y en el nombre de Jesús, declaro rotos todos los juramentos de las personas que haya escuchando mi voz ahora mismo, de las personas que hayan visto este vídeo. En el nombre de Jesús queda todo cancelado y derramo la sangre de Cristo por encima de ellos para que todo eso quede limpio y quede puro como tú eres puro, Señor. Hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Os quiero.